Dos candidatos al Congreso que realmente pues nos tienen que dar esa solución, esa garantía, y este espacio es para que ellos puedan expresarse y nosotros podamos decidir, conocerlos, y en un futuro, que no mejor que ellos entren al Congreso y trabajen en conjunto. Bueno, de mi lado tengo a Lucho Yaranga y también tengo a Daniel Malma. Bueno, vamos a conocer un poquito más a Lucho Yaranga del partido de Podemos Perú. ¿Qué tal, Lucho? Buenas noches. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches a todos mis queridos amigos. Les saluda Lucho Yaranga. Estamos en este brillante programa por su invitación. Si bien es cierto, ¿qué puedo decirles? La población ya me conoce. Yo soy un hombre de a pie, soy un profesional de campo, soy profesional de las ciencias sociales, de administración, del derecho. Y así como hombre del derecho, siempre estamos en la vanguardia de distintas propuestas en beneplácito de nuestro querido y amado Perú. Y sobre todo nuestros hermanos provincianos, el MIT. El que habla es huancaíno, como huancaíno provinciano que ha conquistado la capital de la República. Ahora nos vamos a la conquista del Congreso de la República. No obstante, quisiera aprovechar este día especial. Hoy es el 204 aniversario de la ciudad incontrastable, Huancayo. ¿Cómo no sentirse orgulloso de la ciudad más feliz del Perú? Caichupi, Maichupi, Huancahualarmica, orgulloso de ser huancaíno. Y vamos ahora a la conquista del Congreso de la República, querido Emil. Muy bienvenido, Lucho, por estar acá presente y para que muchas personas puedan conocer tus propuestas. Asimismo, también tenemos la presencia de un ingeniero químico que realmente tiene todas las ganas de querer representar al país. Con ustedes es Daniel Malma del partido Frente Esperanza. ¿Qué tal? Mucho gusto, Daniel. ¿Qué tal? Buenas noches, Esmí. Buenas noches, Lucho. Buenas noches con todos los compatriotas que nos puedan estar viendo y escuchando. Yo tengo una vida institucional desde la etapa universitaria y posteriormente, como ya profesional, también he sido directivo en el Colegio de Ingenieros del Perú y actualmente lo sigo siendo. Soy parte de la Comisión de Industrialización del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Soy ingeniero químico de la Universidad Nacional del Callao. Posteriormente, con algunos años de ejercicio profesional, hice una maestría en Administración, un MBA en la Universidad de San. Posteriormente, he hecho cursos de especialización en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. He hecho un diplomado de especialización en hidrocarburos líquidos en la Universidad Nacional de Ingeniería. Entre otros estudios y entre otras exposiciones de conferencias, he sido conferencista a nivel nacional e internacional. Soy un técnico calificado y por ello la vida institucional la quiero proyectar a la política, porque yo entiendo la política como el desarrollo de un sector determinado. Uno no entra a la política para experimentar o porque simplemente quiere hacer algo. Décadas de políticos que nos han gobernado sin la mínima especialidad en algún sector y aún así han legislado. Basta de ello, basta de improvisación. Saludos. Así es. Bueno, si bien es cierto, para venir acá a este humilde podcast, tuvieron que haber pasado quizás toda una travesía, y es algo que realmente se aqueja a muchas personas en el transporte. Quizás también el tráfico, incluso muchos transportistas, Yaranga, que realmente tienen el temor a salir a trabajar porque no saben si van a regresar a sus casas. Muchos lamentablemente pagan cupos, están siendo extorsionados. Es más, también estos delincuentes no solamente quitan la vida de las personas, sino que también el capital, la infraestructura, donde los incendian, Lucho. ¿Qué propuesta tú tienes para este caos vehicular del tráfico y también una propuesta quizás de seguridad ciudadana para garantizar que el transportista trabaje de manera tranquila? Claro que sí, Mick. Hago honor a este brillante programa Incendio Político. Las calles, la ciudadanía, la población no solamente de Lima, sino del norte del país, del centro, y casi todos los peruanos, los 33 millones de peruanos, sufrimos este embate de la alta criminalidad, de la delincuencia y del sicariato que está pasando todos los días el peruano. Si bien es cierto, este sicariato que va, en todo caso, cometiendo estas fechorías, no es solamente de esta coyuntura, viene producto de los gobiernos pasados que dejaron ingresar a mansalva
algunos delincuentes y bandas que vienen propinando en las calles de Lima. Ya se ha perdido la institucionalidad de la Policía Nacional, se ha perdido el respeto al Ministerio Público, al Poder Judicial, porque las normas son endebles. Porque en el Congreso de la República se han aprobado ley pro crimen para darle un poco de flexibilidad, para darle un poco de endeble a la sanción y al seguimiento de los aspectos punitivos. Es así que en el país es una tierra de nadie. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que tenemos que primero reestructurar estas instituciones. Nuestra Policía Nacional, que en estos días está haciendo efecto de muchas, no solamente mofas, sino de una discusión tremenda por la desazón y sobre todo estas inactitudes de algunos malos efectivos que hacen quedar mal a nuestra Policía Nacional histórica. Además también, los gobiernos de turno que han venido pasando han convocado el estado de emergencia, que es un saludo a la bandera, porque los estados de emergencia tienen que ser no solamente medidas paliativas, sino tienen que ser medidas efectivistas. Pero ¿cómo se dan las medidas efectivistas? Para eso hay que convocar a las Fuerzas Armadas no solamente para una situación disuasiva, sino para una acción reactiva. Recuerden, miren, yo soy docente de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Ahí hay especialidades, pero las Fuerzas Armadas no están especializadas para combatir la delincuencia interna. Pero no estamos en épocas de guerra, estamos en épocas de paz, pero hay una intranquilidad en las calles, hay una guerra con la delincuencia. Entonces las Fuerzas Armadas deben reestructurar su estructura curricular. ¿Para quién? Deben reestructurar su estructura curricular para la seguridad ciudadana. Fácilmente podemos tener oficiales y suboficiales preparados, por ejemplo, en la especialidad de DOES, en la especialidad de inteligencia de la seguridad, en la especialidad, por ejemplo, de ingeniería y en otras especialidades de las Fuerzas Armadas que tienen muy bien, que pueden coadyuvar al desarrollo y también a combatir el crimen organizado. Es así que las Fuerzas Armadas van a coadyuvar. Y además no solamente eso, Smith, necesitamos leyes duras, mano dura contra el crimen y también un trabajo de prevención, porque recuerden, la delincuencia se previene con actos educativos, con propuestas culturales como lo ha señalado y también con una organización de la sociedad civil organizada. Pero también de la mano ahí con el tema de la tecnología. Estamos en pleno siglo XXI y si tú te vas a cualquier medio público o transporte público, no tenemos, por ejemplo, ni la mínima cámara de geolocalización en estos buses, en estos, en todo caso, taxis públicos, para que pueda, en todo caso, firmarlos o identificarlos. Por ejemplo, no tenemos detector de huellas. Entonces, con la ley del transporte seguro, ¿qué estamos planteando nosotros? Que aquí tiene que haber una integralidad para poder combatir esta inseguridad ciudadana. Necesitamos aprovechar la inteligencia artificial que está muy de moda para localizar a quién, al delincuente. Recuerden cuando si nosotros tenemos de lado la tecnología, la sociedad civil organizada, las instituciones como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, el Poder Judicial, bien organizados y liderando para combatir el crimen, ningún delincuente se va a atrever a por lo menos mironearnos y querer asaltarnos. Así es. Necesitamos que la investidura del presidente de la República, recuperar la investidura del Congreso de la República, porque si bien es cierto, estábamos perdiendo el desprestigio del Congreso, porque el Congreso se ha llenado de mochasueldos, de corta uñas, de mataperros y etcétera. Y aquí están los hombres honestos que vamos a representarlos desde el 28 de julio y creo que tenemos capacidad y liderazgo porque somos no solamente profesionales, sino que también somos líderes genuinos del pueblo, querido Edwin. Así es. Bueno, muy buena apreciación con respecto a sus propuestas. Ya el público va a definir si realmente optará por su candidatura, Lucho. Daniel, si bien es cierto, el sector transporte está siendo muy golpeado y es lamentable, no sé si realmente te sientes preocupado, triste, de ver en las noticias de que muchas madres de familias, muchos empresarios que quizás están en ese rubro ya 5, 10 años y gracias a ese trabajo realmente han podido sacar adelante a sus hijos, a su familia, para que puedan quizás tener un bien mueble para sus condiciones de vida adecuadas, pero lamentablemente de la noche a la mañana lo pueden perder todo por culpa de la delincuencia, por culpa del sicariato.
Es lamentable ver en las noticias cómo incendian los cústers, cómo atentan con la vida de los pasajeros, de los choferes. Y esto realmente no sé cuándo va a acabar. Daniel, ¿qué propuesta tienes? ¿Qué propuesta tiene tu partido? ¿Cómo vamos a acabar con esto que realmente ya incluso atemoriza salir a la calle? Tú tienes hijos, tienes familia, tienes amistades que quizás han pasado por esta experiencia. Entonces, ¿qué solución puedes dar tú? Y puedes quizás explicarnos a nosotros que vamos a querer votar. Sí, mire, es muy lamentable lo que estamos viendo, es triste, pero definitivamente tenemos que entender que esto viene desde un orden. Hace unos meses, la policía paraguaya nos dibujó la triste y lamentable realidad de nuestra Policía Nacional. Ellos capturaron al monstruo y comentaron que no le comentaron esto a la Policía Nacional del Perú porque si no se caía el apresamiento a este delincuente que en ese momento era el mayor delincuente que buscaba ser capturado. Y también sabemos que no solamente a partir de eso es que la policía colude, lamentablemente, con la delincuencia. También tenemos que entender que mucho de la parte política también protegen a la policía, lamentablemente. Entonces es un orden de prioridad y un orden de corrección. La corrupción lamentablemente está en muchos de los estamentos e instituciones. Y a veces a mí, con todo respeto a Luis, que bueno, probablemente él recién milita en este partido de Podemos, pero ¿cómo podemos creer en una democracia o en que pueden determinar algún tipo de principio legal cuando en el partido no tienen ninguna propia identidad? Un partido político, para poder corregir o proyectar algún tipo de solución, tiene que tener orden partidaria. No existe un partido político en el mundo, o me lo describen, que tiene centro izquierda, centro derecha, izquierda, ultraderecha, centro, y todos ellos no tienen el principio orgánico de un partido político. ¿Ustedes se pueden imaginar cómo actuarían en el Congreso? Ya ni con otras bancadas, sino entre ellos mismos. La solución ya legislativa que el partido Frente Esperanza viene a proponer respecto a esta delincuencia y esta organización criminal es de que necesitamos corregir la policía, necesitamos crear el Centro de Investigación Policial que en algún momento existió, la Guardia Civil también. Antes la policía era parte de la vecindad de una comunidad determinada, hoy en día se perdió eso. Se tiene que incrementar no solamente el número de policías, se tiene que incrementar los salarios policiales, se tiene que dar un orden y un respeto a la policía honesta para que ellos mismos puedan corregir esto. Desde el momento del 28 de julio que Fernando Olivera pudiese llegar al gobierno peruano, vamos a hacer una reconstrucción en la orden policial. Lamentablemente, los generales, los coroneles que son corruptos se tendrán que retirar. Lamentablemente tendremos que recuperar la institución policial con el respeto que merece la comunidad. Tenemos que hacer eso, tenemos que aplicar la tecnología, subcontratar a los países que tienen la mejor tecnología para irrumpir en las comunicaciones que los delincuentes tienen. Tenemos que exigir a la banca que también nos permita saber quiénes son las verdaderas personas que reciben estos dineros de extorsión, de corrupción y de toda la delincuencia que puedan manifestarse en nuestro país. ¿Hay solución para todo? Sí, pero más es muy importante desde dónde parte esto. Frente Esperanza, en toda su historia, ha luchado contra la corrupción. Lo hizo en los 80s, lo hizo en los 90s. Fernando Olivera se la jugó a partir de él mismo y su familia cuando presentó el primer Vladivideo y derrumbó esa dictadura fujimorista. El partido donde tú militas no está del todo tan estructurado o quizás no guarda tanta relación con lo que estamos viendo con esta problemática que es la inseguridad ciudadana. No sé, ¿tienes alguna réplica o algo que comentar? Bueno, con el debido respeto a mi querido amigo del número 27 de Frente Esperanza, si bien es cierto, creo que desconoce un poco de lo que es el trajinar, de lo que es una estructura partidaria. Primero hay que empezar a definir qué es lo que es política. Y después hay que también conocer un poco el historial de la vida política en el mundo y también de la política nacional, la historia del Perú, la historia de los partidos políticos. Si bien es cierto, como lo decía Aristóteles, todo hombre es un animal político. Y el suscrito, el que habla, siempre está inmiscuido en la vida política desde mi etapa escolar, desde mi etapa
estudiantil en la universidad como secretario general de la Federación de Estudiantes, en mi labor como catedrático universitario, estar al frente de los catedráticos, de mis colegas, amigos, en mi barrio, como dirigente vecinal e institucional. Eso es hacer vida partidaria organizacional. Lo que el Perú necesita es exactamente partidos que convoquen a los mejores hombres, los partidos que convoquen a sus líderes. Y Podemos Perú en esta oportunidad ha convocado a sus mejores líderes. Por eso que en Podemos Perú hay hombres de izquierda, hay hombres de derecha, hay hombres de centro, y es el partido de los provincianos. Yo con mucha emoción he aceptado la invitación del doctor Pepe Luna, un hombre provinciano de San Juan del Lurigancho, y que me digna y me honra en esta oportunidad mencionar a mi querido distrito de San Juan del Lurigancho, del cual me honra como su asesor de la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan del Lurigancho. Cómo no caminar en los cerros de Mirador Oasis, en Motupe, en Bayóvar. Estamos con toda esa gente que nos representa y que represento también sus necesidades, porque soy hombre de a pie. Entonces el partido político es exactamente el accionar de sus verdaderos líderes y hombres, y no solamente aparecer en coyunturas políticas. La política es el don de servicio, y el don de servicio se hace no solamente en procesos electorales. Claro. O sea, yo fuera de las elecciones hago vida política, diario, en mi vida familiar, en mi vida social, en mi vida académica, hasta con mis estudiantes. Hago vida social, política, a efectos de mejorar este país que está bien venida menos, ¿no? Así es, Yaranga. Entonces, mira, si bien es cierto, ya ambos ustedes han hablado respecto a la inseguridad ciudadana que afecta bastante al transporte público y tienen ese temor de regresar a casa. Pero lamentablemente, es de que a veces, Yaranga, el poblador cuando va a denunciar a la comisaría, realmente quizás este comisario o este mal elemento de la policía está coludido con estos extorsionadores, con estos delincuentes. No sé si has visto en las noticias que hay policías que promueven la extorsión, extorsionando a los propios extorsionadores. Incluso estos policías alquilan sus armas para que estos extorsionadores les paguen. Dime o no si eso es promover la extorsión, promover la delincuencia. Y es más, algo que ha rebasado las esferas en esta última semana es de que hacen actos, no sé cómo describir esto, pero lo hemos visto en casi todos los canales, eso, actos obscenos dentro de la comisaría. Yo lo pregunto eso a la población, lo pregunto eso a los policías, a estos ministros que están ahí. Así como estos actos obscenos que hacen en la comisaría, ¿así se lucha contra la criminalidad? ¿Así se lucha contra esta delincuencia? ¿Este es el ejemplo que nos quieren dar a nosotros? Yaranga, ¿qué tienes que decir al respecto con estos malos elementos? La población, el ciudadano de a pie, que ya tiene una dificultad con estos extorsionadores, van a la comisaría, también son extorsionados. O sea, hay dos cosas que el ciudadano tiene que enfrentar. Definitivamente has graficado la realidad fehaciente y dura de una institución histórica de la Policía Nacional. Estos malos elementos, con estas actitudes obscenas, valga la aclaración, esto no es novedad, porque es casi el común denominador. Esto es casi Vox Populi, ¿Y para qué, mis queridos amigos, pueblo querido? Ya falta poco. Lo voy a decir aquí con mucha lealtad. Este es un espacio bastante bien escuchado y obviamente que está grabado porque ya faltan pocos días. El 28 de julio va a empezar a cambiar Smith. Conozco muy de cerca los procesos de admisión de la Policía Nacional, de las escuelas de oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, de la Marina, del Ejército Peruano. Por ahí comienzan los filtros. Por eso es que tenemos malos policías. Compara los niveles de conocimiento y de ingreso, de nivel de ingreso, de estudiantes a universidades públicas y a estas instituciones castrenses y la Policía Nacional. Ustedes habrán escuchado, bueno, presuntamente hay actos de corrupción en estas instituciones y que con pura vara, que con puro compadrazgo ingresan a estas instituciones. Esos son los reflejos
de estos actos, de estos malos elementos. Por eso que hay que cambiar los sistemas de evaluación. Tiene que haber sistemas más transparentes con intervención del Ministerio Público que certifiquen los exámenes de admisión, que certifiquen los exámenes médicos, que certifiquen los exámenes de psicofísico, que certifiquen los exámenes de entrevista personal, que estos exámenes sean totalmente abiertos y que participen la opinión pública y que no sean en un círculo cerrado para que el hijo del general o el hijo del coronel o el hijo del técnico tenga que volver a estas instituciones sin vocación, sin preparación, sin conocimiento. Pero no, déjame decirte también, Smith, hay muy buenos elementos. Tengo familiares policías para sacarse el sombrero. ¿Por qué no respetar a esos hermanos policías que trabajan con mucha lealtad, con mucha vocación? A ellos hay que promoverlos. Por ejemplo, miren, hay una gran diferencia entre la escuela de suboficiales y la escuela de oficiales. ¿Quiénes están en la calle? Nuestros hermanos policías que se han forjado en la escuela técnica, 3 años. Pero el oficial que se ha formado 5 años están en las oficinas todos burócratas. Los sueldos son abismales entre el oficial y el suboficial. ¿Quién está en la cancha? El suboficial. ¿Pero con cuánto ganan? Sueldos básicos, sueldos míseros. Por eso que están corroyendo y por eso están cayendo estos sistemas de corrupción y estos actos impúdicos. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a plantear la ley para poder bonificar, para poder promoverlos. A un suboficial que captura una banda criminal, que hace seguimiento a estos actos delictivos, hay que promoverlos para que puedan ascender al nivel de oficial. Porque hay muchos hermanos que están efectivos en Huancayo, en Huancavelica, en Pichanaki, en Piura, que fácilmente podrían ser oficiales para liderar esta institución. Porque solamente hay una escuela de oficiales, que es en la capital de la República. Pero muchos hermanos que quisieran ser oficiales tendrían que venir a la capital de la República, pero no existe. Hay una centralización ahí en la institución castrense y policial. Las escuelas técnicas hay en muchas provincias del Perú. Por eso que es la limitación. Entonces, con ello, mi querido Smith y mi querido amigo contrincante en esta mesa de debate, es importante unir esfuerzos para poder combatir estos problemas, estos actos de corrupción que están enquistados en muchas de nuestras instituciones del Estado, y creo que es oportuno para poder, en todo caso, enarbolar estas banderas. ¿Y qué más? Desde la Cámara de Diputados vamos a ser los defensores de nuestros hermanos policías, de nuestros transportistas, de nuestros estudiantes, a nuestros provincianos ambulantes. Hay que protegerlos porque el Perú necesita emprendimiento, el Perú necesita la dinamización de su economía. Necesitamos trabajar tranquilo y creo que el Perú es chambero, el Perú es un trabajador. Mira a mis hermanos que están trabajando a estas alturas de la noche, que han salido desde las 4 de la madrugada, pero con unas calles inseguras. Prácticamente trabajamos todo el día para el delincuente. Eso no se puede permitir en un país como el nuestro y en pleno siglo XXI. Así es. Muchas gracias, Yaranga. Daniel, si bien es cierto, como ya hemos estado mencionando, esta policía realmente a veces no refleja esa confianza que la población tiene que recibir. Si ya hemos visto que a veces estos policías tienen una forma de intervenir a un ciudadano común y corriente, a alguien que quizás tenga bastante protagonismo en televisión. Hemos visto que muchos accidentes, por ejemplo, de esta influencer, quizás también que ha estado en este mundo mediático, como Laura Espolla, y también último, ¿no? con esta periodista que ha avalado y ha ocultado información con respecto a su ahijado. Entonces, como también hemos mencionado, esta última semana la policía tuvo, digamos, escenas obscenas dentro de la comisaría. Entonces, ¿cómo luchar con eso, Daniel? ¿Qué propuesta tienes? ¿Tu partido qué propone? ¿Cómo acabar con la corrupción de los funcionarios políticos y de estas comisarías? La narrativa de Luis ha sido muy extensa respecto a la policía. Entiendo que debe conocer bastante esto. Pero ¿cómo podemos estudiar este sector de la Policía Nacional? Luis, ¿cuántas policías y cuántas comisarías tiene el Perú? Bueno, sí, al parecer esto es más no lo sabes. Entonces, más que capcioso, no. Entonces, lo conozco muy bien. Entonces, tenemos que entender, tenemos 55.000 policías en comisarías operativas, 1.400 comisarías en todo el país. Tenemos que entender que si no estudiamos, que si no sabemos de lo que estamos hablando, mejor
callados. La política de las últimas décadas nos da esto: ignorancia respecto a lo que hablamos. ¿Cómo podemos legislar si no conocemos? ¿Cómo podemos legislar? ¿Cómo podemos gobernar si nuestro propio partido no existe? Cuando refieren que alojan izquierda y derecha, eso no es partidario, eso no es política, eso es oportunismo. Estamos cansados en el país del oportunismo, de la improvisación, de la ignorancia. Compatriotas, tenemos que entender que cuando uno habla sobre un tema o un sector, tiene que conocerlo. Para eso tenemos que legislar. En el Congreso de la República, según el reglamento de la Cámara de Diputados, existen comisiones extraordinarias que para poder legislar le exigen a uno obtener la profesión o la experiencia laboral en ese sector. ¿Cómo podemos hablar de vivienda, de saneamiento, de comercio exterior, de producción, de energía y minas, de salud, de educación, si no ejercimos o estudiamos por lo menos ello? Si no sabemos los indicadores, las cifras, lo que cuantifica el día a día de esto. Es mentira lo que podemos escuchar al respecto. Respecto a la policía, el partido Frente Esperanza tiene claro que lamentablemente tenemos que pasar al retiro a la policía de mayor rango, a los generales, a los coroneles, que lamentablemente están en la corrupción. Se podría decir hasta que son delincuentes uniformados. No podemos confiarnos en la policía de esa manera. Tenemos que hacer un cambio radical y drástico. Y para eso existe la ley patriota que vamos a presentar desde el 28 de julio con Fernando Olivera en el Frente Esperanza. Así es. ¿Alguna réplica que puedas tener, Yaranga, para continuar con el siguiente tema? Bueno, si bien es cierto, conocemos muy de cerca porque vuelvo a referirme. Yo soy docente de la Escuela Oficial de la Fuerza Aérea de Perú. O sea, yo no tengo que escuchar alguna retórica, alguna réplica de alguien, porque yo vivo el día a día, sé cómo está la estructura curricular, sé cómo es que se maneja los niveles presupuestales, cómo es que se maneja el sistema de los procesos de admisión, los procesos del fortalecimiento de capacidades, cómo es que estos llegan a ser el alto mando. Mi querido amigo, no sé si tú conocerás los niveles de ascenso en el nivel técnico y a nivel oficial. Me imagino que debes conocer porque estás hablando y al parecer muchas veces hay personas que se atreven a hablar del tema cuando desconocen la temática. Para llegar a ser teniente, ¿qué se tiene que pasar, mi querido amigo? A ver. La parte orgánica o de ascenso oficial de la policía, de la parte militar, corresponde a aquella persona que quiere estudiar ello. Para poder... No, ¿pero por qué? Porque para legislar hablamos de presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto que tiene la policía? Lo que pasa es que para hacer... Es que tienes que entender... que pasar por el tema del nivel de alférez. Pero para eso el nivel de alférez es el primer nivel del eslabón de la escuela de oficiales. Hay conceptos que tienes que entender para poder legislar. Ahora, el ascenso policial o militar, ¿en qué infiere en la parte legislativa? Hay una ley, la ley de la situación del oficial, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. No, ¿en qué infiere para que legisles? Esa ley es la que norma el proceso de los ascensos, el proceso de los retiros, de los efectivos policiales, tanto del nivel oficial y del nivel técnico. Ahora, tú dices, vamos a retirar. No se pueden retirar los generales porque te da la gana, porque hay una reglamentación, hay los POEs y las directivas que enmarcan el proceso de los ascensos y de los retiros. Por ejemplo, hay que ver qué cantidad de generales hay en tal especialidad, cuántos están prácticamente, en todo caso, liderando para ser director de la Policía Nacional o comandante general de las Fuerzas Armadas. O sea, esto no es un tema tan fácil, porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han sido capturadas por los partidos políticos. Es la que se ha generado esto. Las instituciones han ido politizando. Se recuerda en la época de los 90. Y valga la aclaración, su máximo líder debe también pesar las investigaciones en el caso, por ejemplo, del caso de la interoceánica, que muy de cerca ha estado con Alejandro Toledo. Valga la aclaración, en esa etapa de los 90, los oficiales, los generales, tanto de la FA, del Ejército y de la Marina, estaban al servicio del CIN, estaban al servicio de ¿quiénes? Del compadrazgo y obviamente al servicio del CIN y de Alberto Fujimori. Por eso es que tenemos el desprestigio de estas instituciones. Hasta ahora tenemos ese nivel de intervencionismo de la política en unas instituciones apolíticas, porque estas instituciones tienen su visión, tienen su directriz, como las Fuerzas Armadas, que lo dice la Constitución Política,
están al servicio para la Defensa Nacional y la Policía Nacional para el servicio de la seguridad interna. Esos son lo que norma típicamente nuestra ley y nuestra Constitución. Así es. Bueno, otro tema que... Permíteme acotar esto. Hay que tener cuidado cuando uno refiere algo sobre una persona, sobre todo cuando no está presente. Fernando Olivera generó una alianza con Alejandro Toledo en los 2000 por un tema de gobernanza. Cuando existió el primer indicio de corrupción con Odebrecht, Fernando Olivera renunció a esa alianza públicamente. Y respecto a que lo investigaron, es cierto, pero sin embargo, Fernando Olivera hace pocos días públicamente demostró la sentencia que existió en el ministerio en diciembre del año pasado, en donde lo declaraban totalmente inocente y ajeno a todo ello. Entonces hoy en día describir eso ya es un poquito también ignorante, es no saber o conocer la historia política actualmente. Sin embargo, ya que describió ello, entonces si hoy en día, hace pocos días, nos hemos pues lamentado y ofendido porque los Acuña están gobernando esa luz, Pepe Luna está denunciado por también someter la OMPE con mucho personal del partido, y el Ministerio de Justicia sí está investigando todavía esa denuncia y él está siendo investigado al respecto. Entonces, si hablamos de corrupción, pues no hay forma equivalente a referir al respecto. Ok, otro tema que ha causado bastante de qué hablar es lo que acaba de mencionar Daniel Malma con respecto al personaje César Acuña. Allá en el norte, Yaranga, Daniel, realmente por ahí creo que ha iniciado bastante esto del sicariato, esto de las extorsiones, y lamentablemente esta autoridad en ese entonces, que es Acuña, no ha hecho nada. Allá todas las casas creo que están lotizadas, están con sus stickers de estos malditos extorsionadores. Y ahora en campaña política se está presentando como el outsider, como el que va a cambiar, y justamente para confundir a la población joven que va a votar en esta etapa, está contratando influencers. Contrata a jóvenes que tienen bastante representatividad en redes sociales. Y yo creo que él está manipulando a estos jóvenes como Sacha. ¿Sí o no, mi querido Víctor? ¿Qué opinas? ¿Quién es más? El amigo Sacha. Bueno, hay puro bot, dice, ¿no? Pero en realidad, lamentablemente, la pregunta va a ello, Daniel, para que puedas responder. ¿Qué opinas de la gestión de César Acuña y que esté utilizando a estos jóvenes influencers para su campaña política, y así como que presionar o incentivar a esta población joven que va a votar recién en estas elecciones, pero ellos desconocen la trayectoria política de estos personajes de Acuñas? Y lamentablemente, no sé si tú también como candidato propones quizás un tema de investigación o proponer algo que tenga que controlar a los personajes que tienen grandes números en redes sociales, porque si bien es cierto, ellos incentivan de manera indirecta, y el colmo todavía es que estos influencers dicen que, a ver, demuéstrame si tal personaje me paga. Así lo dijeron tácitamente. A ver, demuéstrame si Acuña me está pagando. Entonces, respecto a eso, Daniel, ¿tú qué propones? ¿Qué opinas de Acuña? ¿Qué opinas de utilizar a esta gente joven? Y no sé si en un futuro va a haber una reglamentación para estos influencers en campañas políticas. Bueno, lo lamentable con Acuña y otros personajes es de que nunca les ha importado a la juventud. Muestra de ello es la educación que exponen a través de sus universidades. Trafican con la educación. Yo, como ingeniero y con otros colegas, no vemos profesionales de la ingeniería de estas universidades que han traficado con, lamentablemente, nuestra educación. Se han hecho millonarios con la educación. El líder de Podemos engañó a la sociedad con una fachada de 7 pisos de una universidad de infraestructura, y la SUNEDU por ello la condenó. Solo tenía 3 pisos construidos.
y la educación que se describe en este tipo de universidades es de la menor calidad que existiera. Por ello, a veces en algunos debates existe la idea de retirarle el beneficio tributario que tienen estas universidades privadas, que son más mercantilistas que educadoras. Eso se lamenta, pero que puedan llevar el mensaje a la juventud, lamentablemente no podemos evitarlo. Existen sus millones en la que trafican hoy en día con los streamers, con los youtubers. Ya quedaría en que esta juventud que nos pueda estar escuchando en esta ocasión recapaciten, evalúen un poco. El país es de ustedes. Ustedes van a recibir un Perú cuando dentro de poco puedan terminar una educación superior o técnica y van a ejercerla en nuestra patria, pero reciban una patria mejor. Yo tengo miedo que si 5 años más cae en el poder alguno de esos personajes de la política que han traficado con la educación, con universidades Bamba, pues yo creo y lamento que el Perú no va a resistir más. Así es. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Falta? ¿En 20 termina? Ya. Sí, también. Falta. No, yo te pregunto. Yaranga, entonces, la pregunta es, ¿no? Con respecto a la gestión de César Acuña, que lamentablemente está utilizando a estos jóvenes para su campaña política, y estos influencers dicen, así como Alan dice, a ver, demuéstrame si Acuña me está pagando. ¿Usted qué opina respecto a eso y qué mensaje daría a la juventud que recién va a votar en estas elecciones? Bueno, hay que hacer una mea culpa a todos por la temática de que en política, en época coyuntural, utilizamos a los jóvenes. El tema del joven es una edad brillante del ser humano porque representa la vehemencia, representa una edad que nunca va a retroceder, porque el joven representa no solamente capacidad, intelectualidad, sagacidad, intelectualidad. Por eso que los jóvenes son muy conocedores del manejo de las redes sociales, del streaming, el podcast. Felicito por este programa, SBIT, también como joven, los famosos boots, etc. Es producto de lo que va avanzando la ciencia y la tecnología. Pero necesitamos estos jóvenes muy ligados a la política. Y si bien es cierto, hay un gran sector de jóvenes en mí que le ha dicho el estate quieto al status quo de la política peruana. Recuerden mis alumnos de la generación Z, y con mucho orgullo tengo que decir que soy el catedrático de la generación Z, porque son los que le han dado la estocada final al gobierno de la Nina Balearte, al gobierno también del expresidente Yerí, porque es exactamente el joven a través de estas redes sociales que está conectado en política. Miren, veo en estos momentos, felicito a todos mis jóvenes que están siguiendo y opinando, porque les gusta participar en política, porque hay que incentivar que participen desde el espacio local, desde el espacio de tu barrio, en tu universidad, como centro federado, tercio estudiantil, dirigente del comedor universitario. Por eso es que estamos promoviendo una ley, la ley del pasaje gratuito universitario, que va a coadyuvar a todos los hermanos estudiantes, porque es difícil, Smith, llegar desde José Gálvez, llegar desde Bayobar hasta San Marcos, para llegar a Villarreal, para llegar a la Universidad del Callao, que es muy lejos, 2 horas y media. ¿Y cuánto remonta en recursos económicos? Entonces, pero la Constitución política, ¿qué dice? La educación es gratuita. Sin embargo, el Estado no está protegiendo este sector tan importante, pero sí tenemos que buscarle. Cuando uno es abogado, cuando uno ya es profesor, cuando ya uno es médico, tenemos que buscarlo. Pero ¿por qué no ayudarlos a estos muchachos cuando están en proceso de formación? Que muchas veces hay una gran tasa de deserción, porque muchos de los estudiantes en estos momentos que me están escuchando están trabajando ¿para qué? Para pagarse los estudios, para pagar la matrícula, porque la educación pública tampoco no es nada gratuito. Mis estudiantes pagan matrícula, y si alguno de ellos ha tenido alguna situación con algún curso, también tienen que ver el pago, por ejemplo, de los cursos en el ciclo verano, en el ciclo cero. ¿Eso acaso es gratuito en mí? O sea, la educación se ha elitizado. La educación superior prácticamente se ha ido privatizando. Definitivamente necesitamos el apoyo
de que surjan más universidades que estén al servicio del pueblo, al servicio de la población, al acceso de la población. Porque si no, uno no puede acceder con pagos exorbitantes como por ejemplo la UTP, convenciones por encima de 900. Las universidades como el Norbert Wiener por encima de 1.000 soles, 1.500. ¿Qué padre de familia, si apenas está ganando el sueldo básico, va a poder pagar esa pensión? Necesitamos que estas universidades, que algunas han sido licenciadas, que el Estado potencie para que cumplan las condiciones básicas de calidad. Y desde aquí también saludar a mis hermanos de San Juan de Lurigancho, que estamos promoviendo la Universidad Nacional de San Juan de Lurigancho, que pronto va a ser una realidad y estará al servicio de más de 15.000 escolares que egresan cada año en San Juan de Lurigancho y más de 2 millones de población en fin. Así que ahí vamos a especializarnos, ahí vamos a dar la cátedra para los futuros profesionales. Así es, está interesante realmente las propuestas que tienen ambos candidatos. Eso también nos ayuda a nosotros a poder decidir, pero también ahora vamos a la parte humana de cada candidato. Vamos a ver más que todo cuál es su día a día, cómo es con la familia, alguna anécdota que puedan tener y puedan compartirnos. Daniel, ¿cómo eres tú como padre de familia, como amigo, como profesional? ¿Cuál es tu día a día laboral en tu empresa, en tu trabajo? Para que la persona también pueda conocerte, o sea, de una manera quizás no tan política, pero sí quizás de otro lado empresarial, como persona. Bueno, antes de comenzar ello, la población de San Juan de Lurigancho es 1.743.000 personas, no más de 2 millones. Bueno, mi día a día, yo soy empresario, tengo algunas empresas, una de ellas, por ejemplo, fabrica, diseña y monta tanques y tuberías en fibra de vidrio. Damos servicios también de transporte de insumos químicos peligrosos, entre otras cosas. También soy docente universitario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y mi día a día es laboral, es académica, es institucional en el Colegio de Ingenieros del Perú, pero familiarmente siempre estoy muy feliz. Tengo una maravillosa y guapa esposa, tengo 3 pequeños hijos de 5, 7 y medio y 10 años. Cada 2 años y medio los tuve de una manera muy programada y proyectada. Desde que ellos han venido a mi vida hasta el día de hoy, en todo lo posible trato de desayunar, almorzar y cenar con ellos. Esté donde esté, trato siempre de instalar alguna de mis oficinas cerca de mi domicilio para que de esa manera yo pueda estar con ellos. Los sábados y domingos son totalmente y de exclusividad absoluta con la familia. Tratamos de conocer el país, Lima propiamente. Trato de incentivar e inculcar los principios en ellos. En mi hijito mayor, ya él de alguna manera tiene una descripción de lo que puede significar la economía, por lo menos la economía básica de una familia, de un país. A veces la parte macroeconómica es más sencilla de explicar que la microeconomía, ¿no? En la macroeconomía son cifras tan caídas o tan llegadas a los millones. Es como hace poco Velarde en una exposición en el Colegio de Ingenieros describía que el flujo económico en nuestro país se mantiene, pero básicamente por principios económicos de que no permite el alza del dólar, por principios económicos de los commodities como son los minerales o algunos químicos que se mantienen a nivel internacional o algunos combustibles también. Entonces, eso nos da un respaldo de alguna manera más fácil de entender, mientras que la microeconomía es más compleja. Podemos tener una estabilidad, un crecimiento de 3.5 que nos han descrito hace poco, pero a pesar de ello la pobreza sigue creciendo. Y la olla de la familia de extrema pobreza y de pobreza no indica un crecimiento, todo lo contrario, la pobreza se está incrementando año a año. Así es. Entonces, más o menos por ahí, familiar y laboralmente muy bien, felizmente. Así es. ¿Cómo es Lucho Yaranga con su familia, con su comunidad, quizás allá en Huancayo, con sus alumnos? ¿Cómo es Lucho Yaranga allá en San Juan de Lurigancho? ¿Cómo es Lucho Yaranga en su día a día como profesor, como docente?
¿Cómo es? Para que las personas también puedan conocer. Claro que sí, Vic, el querendón, creo que sí. Es cierto, yo no tengo por qué describirme. Creo que los que me conocen, los vecinos, mis alumnos, el pueblo, es lo que pueden describir de uno. Déjame decirte, siempre he hecho en mi vida responsabilidad social. ¿Qué significa responsabilidad social? Siempre ligado a la problemática social. En esta etapa última hemos estado muy ligados, no solamente por campaña política. Yo, si bien es cierto, he salido a la esfera pública como candidato a diputado casi a inicios de enero, porque yo he sido invitado por el doctor Pepe Luna para ser candidato, pero antes ya hacíamos responsabilidad social, por ejemplo, visitando los cerros, como el Cerro Oasis, el Cerro de Jicamarca, el Cerro Zorritos de Villa María, llevando un granito de arena para mis hermanos, que ahí están mis paisanos. Eso es lo que caracteriza a Lucho. Lucho no tendrá los millones, pero tiene millones de sentimientos, tiene millones de fraternidad hacia mis hermanos. ¿Para qué? Tengo una familia bastante muy fraterna. En estos momentos me está escuchando mi esposa, mi hijito, mi hijo Lee, que muy impetuoso, él a todas partes me acompaña. Y también saludar a mi hija que está en Italia, ¿no? Desde este espacio público, ¿cómo no? Propender su educación en un espacio bastante muy desarrollado como es Europa. Entonces, una vez más, de decirte, Smith, soy bastante muy entregado a mi comunidad. Y por no decir, también ligado al deporte. Los sábados y domingos siempre me vas a ver haciendo deporte. Si no me encuentras aquí, Smith, me encuentras en el estadio de San Marcos, ahí con mis colegas, haciendo deporte los fines de semana, muy temprano. Y los domingos que nos vamos a Villa El Salvador en un campeonato de fútbol, porque el deporte es sano, el deporte es salud. Y creo que eso es lo que llevamos en la vida diaria de uno, por eso que nos encontramos con una salud sobre todo estupenda, y creo que sobre todo a Dios agradecer por esta vida y que nos siga concediendo muchos más años de vida. Quiero anunciar el día de mañana es mi cumpleaños, y valga la aclaración, mira cómo me hace recordar cuando me mencionas respecto a la vida cotidiana, ¿no? Pero igual el día de mañana pasamos este día tan especial caminando, trabajando como común y corriente. Yo soy una persona de abajo, no tengo por qué avergonzarme. Yo, para ser profesional de mí, he tenido que ser ambulante. Yo he sido ambulante, vendedor ambulante. He vendido mis marcianos, he vendido mis helados. No, pero ahí tengo un gran contingente de heladeros que nos están apoyando. También he hecho taxi, Smith. Y gracias a esa actividad es que me he hecho profesional. Y no tengo por qué avergonzarme, porque muchos provincianos que hemos llegado a Lima, hemos llegado a trabajar con estas manos, que a pesar de los callos, ahora puede resaltar en un brillante catedrático que forja profesionales, alumnos de bien para este país. Eso es lo que queremos, Smith. Y el próximo 28 de julio van a tener a un Lucho Yaranga que los va a representar, porque vamos a defender no solamente los intereses de la población, sino vamos a hacer leyes que tengan que estar al servicio de la comunidad de Smith. Así es. Bueno, en este bloque vamos a pasar a una pequeña dinámica. Quiero que sean concisos, unas respuestas pequeñas. Por ejemplo, bueno, la primera pregunta sería para Daniel. ¿Qué se le viene a la mente cuando yo te pregunto por Keiko Fujimori? Corrupción. Yaranga. La chica. La chica, ¿por qué la chica? Ya sabemos. Ya sabemos todo, ¿no? La chica. La chica. Daniel, Wolfgang Grosso. Nos mintió. Yaranga. Por una cuestión personal, es un general de la Fuerza Aérea, no opino nada, ¿no? Pero ¿cómo se le puede escapar muchas cosas, Daniel, si supuestamente se vende como una persona de inteligencia, se vende como la persona que ha sido condecorada allá en el extranjero, incluso acá también en el Perú, que no haya aceptado reuniones con Samir Villaverde y que también haya llevado en su lista a su sobrino que está denunciado? ¿Qué opinas tú, Daniel? Ahí algo lo más corto o preciso. Bueno, lamentablemente cayó en el común denominador de los políticos que están presentes en los últimos 30 años. Nos mienten y son populistas, arribistas, traficantes de la educación. Ok. Yaranga, ¿qué se te viene a la mente cuando te digo
Carlos Álvarez. El chistoso, ¿no? Daniel Un muy buen comediante. Muy bueno. Yaranga. ¿Qué se te viene a la mente cuando digo Poppy Olivera? Bueno, creo que ya fue, ¿no? Ya hay que dar el pase a nuevos líderes, aquí estamos. Así que en algún momento van a tener Lucho Yaranga de candidato a la presidencia. Necesitamos forjar ello, ¿no? Claro, No, Daniel. Creo que ya la clase tradicional debe quedar atrás, ¿no? Daniel, Poppy Olivera. Un luchador permanente contra la corrupción. Y esperamos vencer a estos partidos corruptos. Yaranga, ¿qué se te viene a la mente cuando digo Pepe Luna? Un gran empresario, ¿no? Daniel, ¿por qué te ríes, Daniel? El Perú entero sabe. Trafica con la educación. Nos miente. Está denunciado porque así como Acuña acumuló de personal en salud, él lo hizo con la OMPE. Y con la educación que Telesub, ni qué decir, nos mintió con una superfachada que era mentira, no había nada atrás, ni un solo aula. Pero bueno. ¿Qué se te viene a la mente, Yaranga, No, cuando... pero Telesub estaba al servicio de muchos educandos. Estaba al servicio del pueblo. Yo no he dicho lo contrario, he dicho que nos mintió. Muchos hermanos de San Marcos de Lurigancho en estos momentos sufren por estar en Telesub porque la universidad cobraba pensiones muy dignas, pensiones muy bajas. Ahora es difícil acceder a unas pensiones onerosas, millonarias, ¿no? O sea, es difícil tener acceso a la universidad. Entonces, hay que propender este tipo de universidades. Y recuerden, el 28 de julio de llegar, la vamos a propender estas universidades, pero obviamente tienen que pasar por el filtro de los procesos de las condiciones básicas de calidad, ¿no? Daniel, ¿qué se te viene a la mente cuando digo Rafael López Aliaga? Un mitómano. Lucho, ¿tú qué opinas? Bueno, habría que hacer el análisis psiquiátrico, ¿no? ¿Qué se te viene a la mente de Jorge Nieto? Bueno, él es sociólogo de escritorio, ¿no? Es un colega, ¿no? Pero que sea un sociólogo de campo, campechano, que conozca, por ejemplo, Tiglio, que conozca Manchay, no es... Hay dos tipos de sociólogos, ¿no? Claro. El sociólogo de campo y el sociólogo de escritorio, ¿no? Daniel, Jorge Nieto. Bueno, está relacionado con Susana Villarán, ¿no? Entonces hay sospechas, esperemos que no lo sea, porque la política debe cambiar, pero si lo es, pues totalmente condenado. Así es. Bueno, ya para finalizar, un último tema y también ya para despedirnos, algo que realmente mucha población realmente se siente afectada por el tren eléctrico. No sé si Yaranga, Daniel han tenido la oportunidad de estar en horas puntas en el tren eléctrico y realmente es una empresa que no da un buen servicio al ciudadano. No sé quién le puede supervisar, no sé si realmente alguien que vigile para que nos dé un buen servicio de calidad. Uno entra a los servicios higiénicos de Aranga y es un desastre. Las personas que están ahí para poder entrar, algunos son prepotentes. Incluso también hay una cierta, digamos, de influencia en la delincuencia cuando trafican las tarjetas clonadas y más. Entonces, ¿qué solución daría Lucho Yaranga para millones de personas que realmente se sienten afectadas con el tren eléctrico? A mí no me tienen que contar, Smith, yo ando con el tren. Aquí está la evidencia, no sé cuál es la cámara. Aquí está la evidencia. Yo ando en el tren. Yo ando en micro, soy persona de a pie. Soy el catedrático del pueblo, valga la aclaración. También cuando llegamos al 28 de julio, vamos a propender el incremento de sueldo para los catedráticos, para que así podamos investigar, publicar los artículos científicos, publicar libros, etc. Porque no alcanza la economía, tenemos que andar en tren, tenemos que andar en micro. Y eso nadie nos va a contar. ¿Qué propones? ¿Qué propones? En hora punta está colapsado, haciendo colas y colas. Eso. La semana pasada yo me demoré 3 horas para llegar al paradero San Carlos desde el paradero Jorge Chávez. ¿Por qué? Porque había sucedido un percance con una persona que se cayó al riel y cierran 2 o 3 estaciones. Miles y miles de peruanos sufriendo llegar a nuestro destino, como es San Juan de Lurigancho. No solamente eso, ya les decía, si no tenemos este carnet o este pase, que es el pase para poder pagar, exactamente están estos amigos que trabajan clonando y dan el servicio.
pero no sabemos si son de buena reputación. Necesitamos una mayor fiscalización, un mayor control del sistema de transporte, del metro, porque en hora punta vas apretado. Les cuento una vez, yo tengo que ir a dictar mis clases, obviamente que tengo que ir con mi terno. Mi terno se quedó apretado. Yo estaba ahí agarrado y apretado mi terno hasta el otro paradero. Felizmente no había surgido el arranque del terno, pero por ejemplo tenemos que pasar eso para llegar al destino. Apretados como sardinas. Entonces necesitamos mayor cantidad de vagones, necesitamos sofisticar el tema del espacio de este servicio del tren, y obviamente también el proceso de la administración y la seguridad interna, ¿no? Porque ya lo has dicho de que también al interior de los espacios de transporte del metro surgen algunos incidentes, y que debe ser controlado no solamente por estos agentes, sino que debe estar el activismo de la Policía Nacional ahí, ¿no? Así es, Yaranga. Daniel, como he mencionado, millones de personas utilizamos el tren eléctrico, y es lamentable que nos dé un servicio de mala calidad. Uno va a los servicios higiénicos, es un desastre. Largas filas, una mala gestión. Usted, como diputado, ¿qué haría con respecto a millones de personas que utilizan el tren eléctrico? Porque es un desastre en las horas puntas. Tanto el transporte público como otros servicios estatales o que se dan en concesión necesitan fiscalización. ¿Por qué el Ministerio de Transporte solo fiscaliza a través del ATU a los privados o al usuario regular? ¿Y por qué no a estas concesiones? ¿O qué? ¿Hay un arreglo debajo de la mesa? ¿Por qué no? Eso es. Yo exijo fiscalización desde el Poder Legislativo, que es una de las funciones que le corresponde a la Cámara de Diputados. Pero, haciendo una acotación un poquito respecto a lo que comentaba Luis, yo soy hijo de una madre huancabelicana, profesora de educación secundaria, hijo de un padre de Junín, contador sanmarquino. Con esfuerzo ellos vinieron a Lima. Yo nací en Lima, soy de un colegio nacional, del Colegio José de Carmen Marín Arista, del Cercado de Lima. Soy hijo de la Universidad Nacional, de la Universidad Nacional del Callao. Pero la mayor humildad que una persona puede tener es la humildad moral. Si una persona logró, con esfuerzo, estudiar una profesión, y ya a más de 40 años, que de repente no pueda tener una movilidad propia, yo lo lamento. Yo festejo que la mayoría de mis colegas de Universidad Nacional, con mucho esfuerzo, solo cumpliendo los 30. Muchos tienen su departamento y tienen también su móvil propio. No es un pecado no movilizarse por el metropolitano. Solamente corresponde un esfuerzo. Y si no lo lograron, de repente es porque no fueron buenos en su profesión. ¿Qué opina respecto a lo mencionado, Yaranga? Le entendí que es un pecado andar en micro, es un pecado andar No dije eso. Es una soecería a la humildad de la población. O sea, eso no lo voy a permitir de ninguna manera, porque soy un hombre de a pie, soy un hombre de abajo, y que yo como profesional y catedrático tengo los recursos suficientes para, no solamente, obviamente también, yo también tengo mi movilidad propia, pero para mí es más cómodo, me siento común de todos, porque yo no soy exclusivo porque haber tenido un grado académico, porque tengo 4 grados académicos, Smith, tengo 2 maestrías y tengo un doctorado. O sea, yo no tengo por qué venderme en el ámbito profesional. Ahí me gusta que me digan Lucho, y en el ámbito académico que me denominen y me llamen por mi grado profesional, ¿no? Pero el común de la población soy el común. Entonces, si yo me movilizo en el transporte público, por eso les decía, una propuesta para el tema del transporte público, el transporte seguro. El transportista necesita tener su ley para poder defender su seguro social de vida, su seguro social. Porque ellos trabajan desde las 4 de la madrugada hasta las 12 de la medianoche. Sí, seguro. Le están criminalizando, el Estado no hace nada. Pero si hay un seguro, ellos están asegurados. Claro. Pero ellos no tienen horario de vacación, descanso, no tienen vacaciones, no tienen nada. Entonces, ¿cómo yo no puedo ser parte de ellos si yo todos los días me movilizo ahí? Entonces, tengo que proponer de llegar para que el transporte sea seguro.
Así es. Esté en transporte con cámaras, con detectores de huella, con el timbre del pánico, con el celular yo puedo rápidamente ver si hay un acto sospechoso y generar el timbre del pánico y geolocalizar al delincuente y fácilmente capturarlo, ¿no? Entonces, esas son las maneras de trabajar porque conocemos la realidad del sitio. A nosotros no nos tienen que contar nada. Así es, Yaranga. Así es. Bueno, ya para finalizar este episodio aquí en Incendio Político y al haber tenido a dos grandes candidatos a diputado, y espero que les vaya bien en estas elecciones y en conjunto, si bien es cierto, cada uno tiene una idea diferente y eso es muy bueno porque va a haber, digamos, algo rico, digamos, allá en el Congreso donde va a haber los debates, propuestas y más, y quizás Yaranga o quizás Daniel en conjunto puedan trabajar, ¿no? Yo sé que en este debate uno marca una posición, pero adentro yo sé que van a luchar por los intereses de los peruanos. Bueno, para finalizar, algo breve y conciso, ¿por qué debería votar por Daniel Malma o por qué debería votar por Lucho Yaranga? Principales propuestas y un mensaje final pues a los televidentes. Empecemos por Daniel Malma. Yo vengo a la política por el mismo motivo que ustedes lamentan la realidad nacional. Estamos cansados que nos mientan, que vengan improvisados, que vengan ignorantes respecto al tema que puedan exponer. Frente Esperanza describe la lucha contra la corrupción, porque es la primera barrera que tenemos que vencer. Daniel Malma viene con las banderas de educación, de industrialización y de la mejora correspondiente hacia las MISPE. Desde el legislativo pretendemos colaborar a estos sectores, que son sectores en los que yo me he desempeñado más de 20 años. Voy con el número 27 a la Cámara de Diputados por el partido Frente Esperanza. Sí es. Bueno, Yaranga, ¿alguna mensaje? Sí, muchas gracias. Yo jamás había escuchado de algún candidato tener los procesos de adjetivización. Creo que hay una malcriadez de su parte y eso jamás se va a permitir. Es por eso que la política está desdeñada, está mancillada. El Congreso de la República merece de sus hombres honestos, transparentes, líderes, que hayan salido a las calles a protestar cuando las cosas queman, cuando las cosas están mal. A mí no me tiene que contar nadie, porque yo he sido efecto de ello. Yo sé cuánto he inhalado el gas lacrimógena, porque cuando he salido a luchar por la educación, cuando he salido a luchar por las mejoras de la matrícula en la universidad, cuando era dirigente estudiantil, ahora para las mejores salariales, para mis queridos colegas catedráticos, hemos salido a las calles, apoyando las marchas de nuestros hermanos del sur del país, ahí mis hermanos de Puno, de Cusco, de Ayacucho, Junín, Pichanaki, hemos estado al frente. Por eso es exactamente la propuesta, Smith, del pasaje gratuito para todos mis estudiantes universitarios, para esos hombres que se forjan y que representan la reserva moral y profesional del país, para mis hermanos transportistas, la ley del transporte seguro, donde tengan su seguro social de vida, porque el transportista mueve la ciudad, son a ellos las que tenemos que proteger. Para nuestros jóvenes, la ley juvenil, porque los jóvenes terminan la universidad y no tienen un espacio laboral, están dejando como casino su currículum a todas partes. Lo he sentido, he pasado, Smith. Entonces el Estado más bien tiene que promover para ellos. Para mis hermanos ambulantes, prácticamente ellos trabajan a la nada, solamente para llevar un sol al erario familiar, pero el Estado no los protege para nada. Ellos deben de tener el seguro social porque están sufriendo su vida en las calles. Cuando uno vende ahí en el semáforo, cuando uno vende en los micros, ¿quién dice algo para poder llevar algo a la casa? Yo recuerdo cuando fui heladero, el municipal me quitó mi carrito, me quitó mi corneta. Yo sufría en el alma y decía, ¿cómo no tengo ese poder para poder estar y decirle la verdad? Pero al delincuente no le hace nada, le tiembla la mano para enfrentarlo. Pero al incauto, al débil, sí le agarramos y le llevamos al depósito. A ellos los voy a defender porque soy de ellos. Para eso vamos a hacer estas leyes que beneficien su seguro social, mis queridos hermanos. Ya falta poco, así que el 12 de abril no te olvides de marcar la P de Podemos Perú y escribe el 29 por Lucho Yaranga. Soy su representante en el próximo Congreso de la República en la Cámara de Diputados. Gracias, Elvin. Así es, algo para finalizar, Daniel. No, nada. Todos los saludos a todos los peruanos. Creo que todos merecemos una vida mejor, pero para eso hay que esforzarnos. La humildad es la moral, es la mejor cualidad de todo el ser humano.
Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Incendio Político. Gracias, Lucho. Gracias, Daniel. Gracias, Emil. Nos veremos muy Gracias, pronto. Lucho.